Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político-electoral, jurídico-constitucional, donde, se analiza, se explica, se aclara, obviamente, el quehacer político de nuestro país, desde una perspectiva objetiva e imparcial. Y claro, con la opinión y la voz autorizada de auténticos analistas políticos. Quiero agradecer la presencia de dos auténticos líderes de opinión, de dos expertos en la materia político-electoral. Quiero agradecer en primera instancia que nos acompaña como cada semana nuestro amigo Demetrio Soy de la Tijera. Demetrio, muy buenos días, bienvenido, señor. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días, Marco. Qué gusto estar con ustedes. Gracias. También nos acompaña otra voz autorizada, un auténtico experto en materia electoral, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio Nacional de Abogados Foro México, el doctor Marco Antonio Baños. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola Julio, muy buenos días. Demetrio, muy buenos días. Con mucho gusto saludando al auditorio. Gracias, bienvenidos a los dos. Y sin lugar a dudas ha sido una semana intensa, una semana, no sé si ya de resoluciones esperadas o de decisiones pues cantadas. Quiero iniciar con don Demetrio Soy de la Tijera sobre qué opinión le merece esta resolución, que no sé si, como bien refería, antes de entrar al aire, si ya era esperada o ya era más que anunciada esta posición del Tribunal Electoral, donde la mayoría aplastante de Morena, pues ya también tomó por asalto el criterio jurisdiccional del el tribunal que resuelve precisamente este tipo de situaciones que son determinantes para la democracia en nuestro país. Demetrio, te escuchamos. Mira, la verdad es totalmente ridículo, ¿no? Es decir, da vergüenza como país que estemos cayendo en estos extremos, ¿no? Es decir, es evidente que toda la elección del Poder Judicial hubo muchas trampas y el magistrado que presentó todas las pruebas, pues se exhibió y era ridículo, pero ridículo de veras, ver a la presidenta del tribunal pidiéndole que tenía en su mano los acordeones y decía que no eran totalmente ciertos, ¿no? Que no se podía comprobar nada. En fin, yo creo que ha sido un espectáculo nacional. Desgraciadamente mucha gente no se entera de todo esto y sería eso un esfuerzo que habría que hacer. ¿Cómo hacemos que la gente realmente se entere, toda la población, del fraude, del escándalo, de lo ridículo, de lo que esto implica, ¿no? A la gente, desgraciadamente, como tiene otras necesidades más urgentes, no les importa mucho la democracia y no se dan cuenta que la democracia es lo que finalmente puede hacer que el país y ellos salgan adelante. Pero sí, fue ridículo, fue un escándalo, pero a mí lo que más me preocupa es qué va a pasar a partir del 1 de septiembre. Es decir, digo, hay que seguir señalando, hay que denunciarlo nacional, internacional, hay que hacer que la gente se entere, pero viene un poder judicial de dar miedo, ¿eh? Gente, bueno, lo que hicieron, gente que no cumplía con el promedio, es decir, que no tienen la capacidad, que no tienen la voluntad de estudiar, ahora van a ser jueces, van a ser magistrados y van a estar en todo el país. Y van a ser con menos capacidad, más vulnerables a la corrupción, más vulnerables a la presión del sector privado, del capital, del narco. De veras, lo que le viene a México es una noche gris en relación con el Poder Judicial. El que teníamos tenía problemas, pero en México finalmente lograbas justicia aunque te costara. Y obviamente lograban justicia los que tenían más dinero. Pero hasta el pobre así daba sus propinas. Hoy yo no creo que se vaya a conseguir justicia. Yo hoy veía una información que nos enviabas tú, Julio, diciendo que al SAT le adeudan 2 billones de pesos. ¿Tú sabías cómo va a actuar el Poder Judicial? Servir contra las empresas. Va a violentar. Una cosa clara de Morena es que para ellos el fin justifica el medio. Para ellos la violación a la ley, el hacer pequeñas trampas, el controlar el Poder Judicial,
el controlar el INE, todo eso, se justifica porque tienen el gran proyecto de transformación del país. Y cuando un gobierno, que como Maquiavelo es que el fin justifica los medios, ese fin permite hacer todas las triquiñuelas, todas las violaciones, lo que sea. Y eso es lo que estamos viviendo y es lo que vamos a vivir. Un gobierno que va a poner, pues sí, lo que decía López Obrador, si la ley es injusta, no es una buena ley. Totalmente ridículo, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, Demetrio. La verdad es que vive un momento histórico, un momento alarmante, un momento preocupante para el futuro de esta nación y un momento profundamente decepcionante para la autonomía, la independencia de las instituciones que deberían ser garantes de la legalidad, de la imparcialidad, pero sobre todo de la objetividad institucional y de la independencia jurisdiccional. Quiero formular la misma pregunta a el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, un hombre que conoce las entrañas del poder, un hombre que conoce las estructuras de la institución electoral, un hombre que en sus manos y desde su perspectiva profesional fue obviamente un referente para la construcción de la democracia en nuestro país. Doctor Marco Antonio Baños, ¿qué opinión te merece este contexto que hoy se vive en el marco pues, de la llegada de la nueva Suprema Corte de Justicia, del acordeón y pues la resolución del Tribunal Electoral argumentando que el acordeón pues no es prueba plena para declarar la nulidad de esta elección o de esta simulación? Doctor Baños. Bueno, pienso que Demetrio es, como siempre, muy preciso en decir que se trata de un momento muy difícil para el país y sobre todo es muy lamentable que veamos un tribunal electoral que con una mayoría cómplice del oficialismo busque subterfugios que son verdaderamente ridículos para poder decir que el asunto de los acordeones no tuvo ninguna forma de comprobarse. Creo que una de las parodias que se dieron durante la discusión de la sentencia entre Mónica Soto, presidenta del tribunal, y Reyes Rodríguez, quien fue el magistrado ponente, ilustran mucho este punto, porque Mónica le decía, usted quiere anular una elección sin pruebas, ese era su argumento central. No dijo otra cosa más que no hay pruebas. Es el discurso oficial, lamentablemente, es esta forma de que se mimetizan en el discurso de la presidenta de la República, pero se trata de un órgano que debería de ser imparcial, que es un tribunal constitucional y entonces ante ese requerimiento de cuáles son las pruebas que usted tiene para proponer la anulación, pues Reyes Rodríguez dijo, bueno, efectivamente no se demuestra quiénes fueron, como decía Mónica Soto, los que diseñaron, pagaron y distribuyeron los acordeones. Pero, dijo Reyes Rodríguez, eso realmente no importa. Y tiene razón, porque en materia electoral, con independencia de que tú sepas quién lo hizo, lo que prevalece es el efecto concreto. Y la existencia de los acordeones está plenamente demostrada. Todo el país la vio, menos Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. Todos la vimos en el país, hasta la presidenta de la República. Entonces, le dice, no importa que no se pueda demostrar eso, no tiene ninguna relevancia cuando están físicamente los acordeones y cuando además está claramente demostrado el efecto. Y ese efecto es un beneficio directo para estas candidaturas que ganaron, porque hay una enorme coincidencia entre los nombres que aparecen en los acordeones y las personas que obtuvieron el triunfo al final. En consecuencia, no importa que los hayan impreso algunos marcianos, algunos extraterrestres. Usó la palabra extraterrestres. Entonces, nosotros vemos cómo hay una forma verdaderamente lamentable. Es muy triste para la República, no puedo usar otra palabra, que un tribunal constitucional esté integrado con personas que tienen claramente colocada una camiseta del oficialismo. Nunca había visto yo un tribunal electoral de estas características. Y al conjurarse esta... Ah, bueno, esto de la conjura, no sé si ustedes recuerdan que en otra intervención Felipe de la Mata dijo que no se valía dañar el prestigio de las personas que iban a ser juzgadores, que se trataba de una conjura. Usó la palabra conjura, ¿no? Y Terrible. nada más nos recuerda una novela norteamericana que se llama así, La Conjura de los Necios.
Todo mundo no tiene la razón, salvo el que está reflexionando, el que está hablando. Así ellos no aceptan absolutamente ningún argumento. Creo que Yanino Talora, que es una mujer muy seria en la magistratura, y el propio Reyes Rodríguez, que hizo un gran esfuerzo por demostrar este tipo de cuestiones y presentó los argumentos precisos. Tampoco había que hacer demasiado para decir esto no debería de ser válido. Y bueno, pues cuando el río suena es porque agua lleva. Hubo 5 consejeros que pidieron que no se declarara válida la elección. Hubo muchos estudios periodísticos, organizaciones ciudadanas que hicieron un gran esfuerzo por demostrar las irregularidades, por registrar todo lo que pasó con la elección judicial. Y hay una sentencia que fue rechazada por el Tribunal Electoral, donde se pedía justamente declarar la anulación de la elección. Entonces, puedo entender que si anulas la elección judicial, pues México entraría en una tremenda crisis de tipo constitucional, porque no vamos a hacer la elección extraordinaria en una semana, ¿verdad? Pero Claro. el hecho concreto es que tienes ahora una Suprema Corte de Justicia, vas a tener tribunales de circuito, tribunales de distrito, vas a tener el propio tribunal electoral, ese tribunal de la disciplina judicial, integrados con personas que teóricamente deben aplicar la ley como la ley dice, como está escrita la ley, pero que lamentablemente son personas que no provienen de una práctica que se haya ajustado a la ley, provienen de un fraude a la ley. Entonces, ese es lo nuevo que sigue. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Pues ya Demetrio lo esbozaba. Cuando tengamos que ir a ver a estos señores, a sus juzgados, a resolver un asunto donde tus intereses estén confrontados con un interés de un político de Morena o de un gobierno de Morena o del gobierno en turno que sea, porque también el PRI y el PAN hicieron lo mismo, no le hagamos al cuento, en Durango, en Aguascalientes, en los del MC Nuevo León, en Jalisco, hicieron exactamente lo mismo. Son dueños, se apropiaron del poder judicial y en consecuencia cuando un ciudadano busque justicia en un tema familiar, fiscal, laboral, penal, mercantil, se van a encontrar con que va a haber jueces que primero van a revisar si los intereses que hay del otro lado de la contraparte pues tienen que ver con algún asunto de los morenistas o de los priistas o de los panistas o de los emesistas que los pusieron ahí. Y en ese momento se acabó la justicia, ¿eh? No va a haber poder humano que haga que fallen en contra de ellos. Y eso lo vamos a ver muy en breve y eso es lo que es realmente triste para la República. Cuando avanzamos en la conformación de una democracia que hoy se ha roto completamente porque uno de sus principios esenciales, la división de poderes, ya desde López Obrador no estaba claro entre el legislativo y el ejecutivo, pero a partir del 1 de septiembre la línea divisoria también se va a romper entre el poder judicial y el poder ejecutivo y tú ya no tienes ahora eso, una división de poderes donde haya equilibrios, contrapesos. Tienes una concentración excesiva en el caso concreto de la presidencia y en el grupo que está gobernando actualmente. Pues la verdad es que es preocupante realmente y esto sienta un precedente de incertidumbre, de desconfianza, pues para inversionistas, para empresarios que ya no van a invertir con certeza ni con seguridad jurídica ni con tranquilidad, pues yo diría empresarial que amerita un país que le urge un crecimiento económico, que le urge la generación de empleo productivo, que le urgen recursos públicos porque pues el compromiso económico social es muy alto y ya viene el paquete económico 2026, el próximo 8 de septiembre, donde, bueno, pues van a pasar muchas cosas durante el mes de septiembre, entre ellas, bueno, pues formalmente la llegada de los nuevos ministros del acordeón, la nueva Suprema Corte de Justicia, que será pues, el precedente de esta nueva era o de este nuevo régimen autoritario, donde se acabó la división de poderes, donde se acabó la autonomía y la independencia de la Corte. Yo quiero preguntarle a don Demetrio Soy la Tijera, ¿qué opinión le merece estas acciones, estas expresiones, estas declaraciones formuladas todavía hasta el día de hoy por la ministra Norma Piña, presidente titular de la Suprema Corte de Justicia, Demetrio? Pues mira, la presidenta de la Corte, Norma Piña, lo que ha hecho y lo dijo muy claramente, a ellos los van a juzgar finalmente por la forma en que actuaron, ¿no? Claro. Por la forma en que defendieron y aplicaron la ley, ¿no? Y creo que es muy lamentable lo que viene, pero pues ya viene, ya no hay forma de pararlo. Aquí hay dos cosas. Por un lado,
estas muestras de la forma en que se ha decidido, porque esto finalmente es producto de una decisión del gobierno. Si el gobierno hubiera decidido X cosa diferente, se hubiera alineado el tribunal y se hubiera alineado la mayoría del INE. Es decir, hay que Así, responsabilizar a los ministros, a los magistrados del INE, pero finalmente es el gobierno, es Claudia Sheinbaum. Sheinbaum ya no puede ir, es víctima de López Obrador, no, es cómplice de López Obrador. Todo esto que estamos viendo suena muy duro, pero esto está impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El control del Poder Judicial está impulsado por ello, el permitir que hubiera acordeones, que hubiera fraudes, es de la presidenta. No le suena muy duro, porque aquí como que los presidentes o presidentas están más allá del bien y del mal, no. Ella está conscientemente en una estrategia de consolidar el poder para Morena por muchos años. Y lo malo es que lo vamos a ver pronto, lo vamos a ver con la reforma electoral. No hay ninguna garantía, ninguna, de que la reforma electoral vaya a ser realmente una reforma para consolidar la democracia. Va a ser una reforma igual que la reforma del Poder Judicial para consolidar el poder de Morena, para consolidar el poder de este grupo que quiere quedarse muchos años en el gobierno. Y a veces mucha gente uno dice, no, es que la presidenta no tiene mucho margen de acción. Oye, la presidenta tiene todo el margen de acción. No es víctima de López Obrador, ¿eh? Es cómplice de López Obrador. Y López Obrador desde hace muchos años es un hombre, yo lo conocí cuando fuimos candidatos a jefes de gobierno. Y ahí fue cuando conocí a López Obrador realmente. Para él el fin justifica los medios. El haber hecho trampa para ser candidato de la Ciudad de México, el falsificar su residencia, con el apoyo de los que eran entonces jefes de gobierno, lo pinta de cuerpo entero. Con tal de llegar al poder, es capaz de lo que lo que sea. sea. Con tal de controlar el poder, son capaces de lo que sea. Hacer trampa para lograr la mayoría calificada. Controlar el poder judicial, disminuir a la oposición, ignorar a la oposición. Nunca en los años que yo he estado en la vida política se había marginado e ignorado a la oposición como se ha hecho ahora. Ignorar a la sociedad civil. O sea, si estamos llegando, no vamos a llegar a una dictadura, pero vamos a llegar a un gobierno que tiene la capacidad de ejercer el poder como quiera y según sus intereses y así un poder judicial. Entonces, yo creo que esto es muy, lo que estamos viendo, lo que vimos ayer y lo que hemos visto en los últimos meses, marca el rumbo de lo que va a ser la reforma electoral. Híjole, qué preocupante diagnóstico nos comparte don Demetrio Fue la Tijera. Le formulo la pregunta al doctor Marco Antonio Baños en términos pues de el futuro de los procesos electorales que van a estar ya a la vuelta de la esquina en 2027, el cambio del Congreso de la Unión, la renovación de varias gubernaturas, hoy el cambio en varias alcaldías y municipios, además de los de la Ciudad de México, y la segunda parte de la renovación del Poder Judicial. Esto seguirá esta tendencia, no, la oposición estará desarticulada, hay voces, hay acciones de la creación de nuevas organizaciones políticas, los intentos por crear una nueva fuerza política que sea un contrapeso ciudadano. Hay posibilidades de sobrevivir, superar y enfrentar esta adversidad jurídica, política, institucional, electoral, doctor Marco Antonio Baños. Yo creo que vamos a llegar a tocar fondo, ya estamos muy cerquita de eso. Claro. Estamos a 2 centímetros de que toquemos fondo como sociedad, como país, y creo que se va a consumar el tema de la concentración del poder en un solo grupo y casi en una sola persona. Si fuera López Obrador te diría es una sola persona, pero aquí me da la impresión de que traen una disputa interna y son dos grupos, el de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum, donde por supuesto las principales posiciones las sigue manteniendo López Obrador. La integración de la comisión de la reforma electoral es muy clara en indicarnos que López Obrador está más presente que nunca. Están absolutamente todos los de él. No hay vuelta de hoja. Hasta Lázaro Cárdenas, que también de alguna manera, si no me estoy equivocando, en un principio había sido jefe de oficina con López Obrador, pero López. ahora reapareció con Claudia Sheinbaum, pero todos esos personajes son de ella.
los líderes camerales que siguen arretando cada que se les ocurre a la presidenta de la República, pues responden más a los intereses de López Obrador que la propia presidenta. Pero ya visto en la perspectiva sistémica, pues a mí me parece que sí estamos en un proceso donde se han venido de manera muy acelerada eh, concretando la supresión de todos los controles que tenía el ejercicio del poder. Ya no hay vuelta de hoja. Lo que va a pasar con los procesos electorales subsecuentes una vez que se concrete la reforma electoral es que el único tramo, y eso con algunos chispazos nada más, porque tampoco ya es un contrapeso permanente y absoluto frente al poder, el INE, pues va a terminar siendo controlado por el propio oficialismo. Y es más, ni siquiera necesitan la reforma electoral para eso, porque en el año que sigue vienen los cambios de consejeros electorales. Van a salir Claro. 4 y le queda la cancha completamente libre para que pongan a los otros. Por eso, a mí me parece que Pablo Gómez es verdaderamente absurdo cuando quiere engañarnos y decirnos que los procesos de selección de los consejeros electorales han tenido uno que se separa completamente de lo anterior. Todo lo de atrás había sido por cuotas que respondían a los intereses partidarios, pero el último que tuvimos, dice él, ese sí fue porque se aplicó la tómbola. Sí, se aplicó la tómbola con los de ellos. Es Sí, ridículo. claro. Piensan que uno se va a creer todas sus mentiras. Dice, se aplicó la tómbola y eso volvió completamente seguro, imparcial, transparente el procedimiento. No, de ese salió Jorge Montaño, que se Y la ha es, pasado resolviendo en favor de la 4T todos los procedimientos. Ayer vimos cómo en materia de fiscalización liberaron a Pío López Obrador con el tema de los sobres. De veras, en serio, ahí están los sobres, están los videos, está el audio con las voces absolutamente identificables de Pío López Obrador y de David León. ¿Cómo es posible que digan que no se amerita ni siquiera una multa, pero esas resoluciones son impulsadas por Jorge Montaño al interior del INE? Entonces, yo creo que estamos en ese proceso en el cual a mí me parece que se ha perdido no nada más el decoro de las instituciones, sino que las instituciones han cambiado completamente de características. La imparcialidad es un tema que ya es inexistente en el Tribunal Electoral gracias a esta mayoría. Y la imparcialidad está tambaleando en la cuerda floja en el INE porque también hay un grupo de consejerías que apoya sistemáticamente las decisiones del oficialismo. Y ahora lo peor, para contestar tu pregunta, ya tuvimos precedentes con la elección judicial, puedes reducir sí, presupuesto para quitar casillas, no pasa nada, aunque la Constitución ordena otra cosa. El INE puede decir que no se hagan los cómputos en las casillas, no pasa nada. Y lo peor de todo, puedes usar acordeones, ahora ya los precedentes jurisdiccionales del Tribunal Electoral, pues ya dijeron que se valen. Entonces, como vas a tener elecciones en algún momento para todo, presidentes, senadores, diputados, diputados locales, gobernador, ayuntamientos y jueces, pues usen un acordeón. Pues al fin de cuentas que eso ya, el tribunal ya dijo que se vale y luego te van a decir que ese tema ya es de explorado derecho y que ya está consumado el precedente. Entonces, estamos en ese punto donde todo se viene alineando para que nadie pueda ganar más que ellos. Y ya los únicos tramitos que te quedan con la representación política, pues los van a eliminar con la reforma electoral. Le van a quitar el dinero a la oposición, que de por sí ya es testimonial, pues ahora con el tema de la reducción del financiamiento público será mucho menos que testimonial. Ya no sé cómo decirlo, o sea, va a ser inexistente, ¿no? Va a haber claro. una serie de membretes ahí y del proceso de constitución de nuevos partidos, pues vamos a ver qué sale. Todavía no hay claridad en ese punto, ya lo veremos hasta agosto del año que viene, ¿eh? Todavía le falta un tramo bastante largo para saber qué va a pasar con las organizaciones que están buscando partidos políticos y ver si de ahí emerge una fuerza que eventualmente tenga la posibilidad de ejercer estos equilibrios que le urgen al país. Híjole, un panorama bastante preocupante. Sin lugar a dudas, era un tema que ya se visualizaba. Aquí lo habíamos platicado, aquí se había
hecho patente en la voz de nuestros expertos analistas. Vamos a cerrar la mesa atendiendo a su agenda de trabajo. Quiero pedir una última conclusión para cerrar esta mesa donde metro sobre la tijera. Mira, hay muchos temas obviamente con los cuales hay que platicar, económicos, sociales, de Oh, seguridad, pero hoy por hoy el tema que debe centrarnos en los próximos 6 meses es el electoral. Ahí está el totalmente. futuro de nuestra democracia y aunque la presidenta dice que se va a discutir, la presidenta ya dijo 3 cosas y con esas 3 cosas acaba con la democracia en México. Lo Sí, primero que dijo es que va a reducir el presupuesto al INE y quitar los INES, los institutos locales. sí, Con por eso, supuesto. y que van a elegir a los consejeros. Al momento de conseguir elegir a los consejeros, va a ser lo mismo que la elección del Poder Judicial. Se van a quedar con todos. Todos van a ser de Morena. Al momento de quitar los institutos estatales, se va a centralizar todo en el poder central, en Morena central, no en los estados. Ya no va a haber discusión. Y al momento de quitar el dinero, va a ser lo que decía ahorita Marco, va a haber menos casillas. Se va a tener que contar en los distritos. Entonces, el primer paso, ya lo dijo Claudia Sheinbaum, esto ya más allá de lo que diga Pablo Gómez, que Pablo Gómez, entre comillas, sabe, pero no es demócrata. Pablo Gómez sigue siendo un comunista en potencia que cree en el partido único, en el partido de Estado, el partido que controla todo. Y eso también lo cree López Obrador. López Obrador sale, que la gente no se acuerda, sale de Tabasco porque lo quita González Pedrero, porque quiere que el partido decida sobre el gobierno. Esa es la razón por la que González Pedrero le pide esa renuncia. Lo manda a la tesorería y López Obrador decide finalmente renunciar. Pero para ellos el partido es el que debe gobernar y tiene administradores o tiene, pero es el partido como sucede en China, etcétera. Entonces, sí es muy peligroso. La segunda cosa que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho, vamos a reducir el dinero a los partidos de oposición. O sea, van a debilitar a la oposición. Una oposición, como dice Marco, que prácticamente ya no existe. También mucho en parte por culpa de la oposición, que tenemos cada liderazgo en los partidos que es de dar también vergüenza. Y el tercer punto, que es muy claro, eliminar los plurinominales o reducirlos a lo mejor al 20%. O sea, lo que Mm. yo veo es que va a ser un INE controlado por el gobierno totalmente. A nivel federal no habrá ya espacios locales, partidos más débiles y una Cámara integrada el 80% por Morena y el 20% en forma testimonial por la oposición. Yo creo que es el tema que no debemos de dejar pasar. ¿Cómo le abrimos los ojos a la gente de que esto es un atentado contra la democracia? Y la democracia no nomás somos los políticos. La democracia son los sindicatos, las organizaciones campesinas, las organizaciones civiles. La democracia permea todo el país. Y si el gobierno controla, no va a controlar nomás la Cámara, va a controlar a toda la estructura de la sociedad. Se acabó la democracia, se acabó el equilibrio, se acabó la división de poderes, se acabaron los contrapesos, se acabó la oposición. ¿Qué le espera a nuestro país en esta, pues, qué catástrofe gubernamental, doctor Baños? Pues eso, una existencia de un régimen político diferente, con Claro. yo creo que sí será con un partido único. Si el verde que los propios morenistas tienen como presionar a los verdes y a los petistas, logran las modificaciones constitucionales para modificar el tema de la representación política, olvídate, estaremos en partido único y veto a saber Claro. en qué momento salgamos. Ya estamos viendo cosas terribles en el mundo como, pues sí, esta guerra inexplicable de Ucrania con Rusia, pero aquí el ejemplo más importante sería lo que está pasando ahora en Venezuela, ¿no? Así es. Con el asunto de Maduro, donde las elecciones fueron la verdad, una verdadera farsa y cómo todo el aparato del Estado, con un poder omnímodo concentrado en Maduro, casi eliminó la lucha que hizo María Corina Machado por restaurar la democracia en Venezuela y cómo la demostración palmaria del triunfo de su candidato no se logró acreditar
pues simplemente porque el Estado estaba controlado en todas sus instituciones por parte del oficialismo. Aquí nos estamos conduciendo exactamente a la misma historia, porque al final de cuentas, toda proporción guardada, por más que quieran decir y quieran dorarnos la píldora, el hecho concreto es que lo que hizo el Tribunal Electoral, pues mucho se asemeja a lo que hizo el Tribunal Electoral venezolano. Claro, Vuelvo a insistir, toda proporción guardada, pero pues échale un ojo y ves las manos temblorosas de la presidenta del tribunal diciendo, a ver, ¿dónde están las pruebas? ¿No? Y con mucha claridad diciéndole el otro, desde, vamos, una posición todavía defensora de la institucionalidad democrática, pues no hace falta, pues está el beneficio, está acreditado el asunto. Pero yo creo que nos estamos acercando a una situación donde además el país en términos económicos, yo no soy especialista, pero lo que alcanzo a advertir es que el país está en riesgo de una quiebra por muchas situaciones. El Tren Maya se llevó más de 500,000 millones de pesos. La deuda, la pura deuda de Pemex son más de 400,000 millones de pesos. Es decir, estamos viendo situaciones una mala administración, de recursos mal canalizados, que van a llevar a situaciones extremas al país. Y estamos viendo, según leí algunos estudiosos, cómo el tema el subsidio a los programas sociales empieza a tener algunos problemas para las finanzas públicas también. Entonces, no apunta bien para el país, esa es la verdad. Y en términos políticos vamos a tener una clase política completamente impune, que elevó a rango moral el tema de los privilegios para vivir. Entonces, si antes era lícito que con tu dinero te fueras a Japón o te fueras a donde quisieras, pues ahora resulta que ellos dijeron que no se podía, que porque eso era un exceso y no podías vivir más allá de la honrosa medianía. Pero pues esa honrosa medianía que paga 7,000 pesos la noche en un hotel y paga 40,000 pesos en una cena, pues nada tiene que pues, ver con esa medianía que ellos pregonan. Entonces, pero si tienes ropa de marca, relojes y todo eso, pues no pasa nada, pues al fin que son ellos. Nada más deja que cualquiera de los opinadores, ya no te digo los partidos de oposición, porque esos pues no están haciendo nada, pero si alguno de los opinadores que les diga una cosa indebida aparece con un relojote o le sacan fotos en X o Y lugar, pues vas a ver cómo se le van a ir encima, porque ahí sí no se vale. No, se vale lo de ellos, claro. no lo de los demás. Eso es lo que viene, o sea, venimos hacia un país completamente centralizado, donde absolutamente todo, digo, y no había federalismo en materia económica, en materia sendaria, ya no va a haber federalismo tampoco en materia político-electoral, entonces todo es un centralismo donde los excesos y la forma única de gobernar y decir las cosas era la de ellos. Pues alarmante realmente, y esto es un mensaje para pues, los inversionistas, para los empresarios, para los que arriesgan sus capitales en nuestro país y que visualizan precisamente un futuro bastante incierto bajo un contexto de violencia, de impunidad, de corrupción y sobre todo de un gobierno que no les va a brindar ninguna certeza jurídica en materia judicial. Yo quiero agradecerle a nuestros invitados de esta mañana el tiempo, su valioso comentario, su análisis y reiterar la invitación para el próximo viernes, claro, si su agenda se los permite. Gracias, doctor Marco Antonio Baños. Gracias, don Demetrio Soy La Tijera. Les deseo un excelente fin de semana y nos vemos, si se puede, y primero Dios, el próximo viernes. Gracias. Muy Hasta buen luego, día. Demetrio. Hasta luego, Julio. Gracias. Muchas gracias, Buen doctor Marco día. Antonio Baños. Gracias a don Demetrio Soy La Tijera. No le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas. Platicaremos también de los importantes resultados que se han dado en materia deportiva. Tenemos la charla también con el análisis de los miembros del Colegio Nacional de Abogados. No le cambie, seguimos contrastando ideas. Regresamos.